programa porque a propósito de algunas de las medidas dispuestas por el decreto y la derogación de la ley de alquileres que plantea esta mega reforma de Javier Milei, desencadenó anoche una serie de protestas allí en el Patio Olmos. ¿Vos estabas, Néstor? Sí, Laura, y dijiste bien, porque en realidad la convocatoria inicial era una protesta de inquilinos. Pero cuando nos encontramos, que de hecho quedó reflejado en la nota que hacíamos para ¿Tu sensación Telenoche, era que fue espontánea la convocatoria? Sí, eso sí, a pesar de que habían distribuido mensajes a través de las redes, ¿no es cierto? Pero después también me parece que se sumaron grupos ya con un marcado sesgo político, estaba claro. Y por más que no hubiera banderías, no veías demasiada cartelería, sobre todo estaba ceñida al tema de los propietarios o de los inquilinos, vos te dabas cuenta que había allí un tinte político marcado, sobre todo con los sectores de izquierda. Pero sí, originalmente la convocatoria era de los inquilinos. Y vos fíjate que el número de personas, desde los participantes, algunos hablan de hasta 5.000 personas. Hoy el fiscal decía 600. Yo creo que la presencia era importante a punto tal de que cuando estaban ubicados primero en lo que es el ingreso al Patio Olmos, todo ese sector estaba completamente copado por los manifestantes. El problema vino después, cuando se iba sumando más gente y deciden cortar la Vélez Sarsfield. Pero es de aquí la cuestión que esas vallas que se veían recién hace un rato cuando salía nuestro compañero Fran Arias desde el Patio Olmos, esas vallas celestes que quedaron de la manifestación del miércoles, la misma policía, los pocos efectivos que había, porque eran muy poquitos los que había ahí, colocaron esas vallas para que la gente no pasara de ahí porque sobre Boulevard San Juan el tránsito vehicular era normal. Nada hacía presagiar que cuando alrededor de las 10:30, 11 de la noche ya empezaba la desconcentración, terminara en esto que estamos viendo ahora. La verdad, nos sorprendió a todos que terminara con estos incidentes serios, donde de uno u otro sector se acusan, como siempre, de haber comenzado con esto y de alguna manera para intentar justificar, ya sea la policía, el por qué actuó como actuó, y desde los manifestantes diciendo que hubo exceso. Claro. Hablan de represión concretamente. Sí, y hubo 5 detenidos, exactamente. Roberto. Sí, efectivamente 5 detenidos que recuperaron la libertad a última hora de la tarde. Hubo denuncias muy fuertes de algunas organizaciones políticas y sociales respecto a lo actuado por la policía, el gobierno y la policía de la provincia. Defienden el operativo. No hubo ningún comunicado formal del gobierno, ninguna declaración formal, y sorprendió el silencio del mediático ministro Juan Pablo Quintero, que no hizo ninguna alusión. Es más, había un acto con periodistas hoy y se escapó por otro lado Quintero, evitando hablar de lo que fue este operativo, que, como decíamos, para el gobierno, para la justicia de Córdoba, está de acuerdo y conforme con la ley. Para algunos sectores sociales constituyó un acto de represión. Bien, y esta mañana el vocero presidencial, en la conferencia que viene siendo habitual a las 11 de la mañana, dio todo un detalle de las organizaciones que habían participado, habían sido identificadas en la marcha y a quienes se les va a llegar la factura, todos en Buenos Aires, ¿no? La factura del operativo montado para velar por la seguridad y por el cumplimiento de no ocupar la calzada. Sí, 60 millones de pesos es el costo que ha estimado el gobierno en el operativo, que tiene un gesto más simbólico que real. Porque, bueno, hay un problema. Adorni ha confundido y ha mandado, estamos revisando las 14 organizaciones, hay un montón de organizaciones que no solo no estaban ahí, sino que habían aclarado que no convocaban, con lo cual han intimado a organizaciones que no estaban. Esa división de 60 millones por 14 la van a tener que revisar, más allá de que se pueda pagar o no, de cómo se haría. Algunos señalan que sería a través de quitarle fondos, porque algunas están asociadas con partidos políticos, los fondos partidarios, pero esos fondos partidarios no los maneja el gobierno, lo maneja la justicia. Bueno, esto decía Adorni. Se dictó finalmente la resolución para establecer los parámetros que determinan los costos de ese operativo, costo que, por supuesto, vamos a intimar a las organizaciones para que, por supuesto, se hagan cargo de este gasto que no le corresponde a la ciudadanía. Hay una estimación del costo del operativo en 60 millones de pesos.
y por supuesto esta será la factura que le pasaremos a las organizaciones sociales. Se identificaron las siguientes organizaciones sociales que estuvieron involucradas en toda esta descripción que les estoy haciendo y que se las voy a enumerar. Son 14. El Polo Obrero, la Corriente Clasista y Combativa, el Movimiento Evita, la William Cook, MTR 12 de abril, Cuba MTR, Libres del Sur, Darío Santillán, La Dignidad, el FOL, Barrios de Pie, Torres, el MTE y el Movimiento Patria Justa. Bien, ahí la palabra de Manuel Adorni. Como decíamos, imprecisiones en estas 14 porque hay muchas organizaciones que no participaron y la duda es si esto es un gesto político del gobierno de tratar de mostrar que, bueno, tiene una especie de presión tal que va a lograr que los movimientos cumplan con las normas y protesten en los carriles, o se trata simplemente de una medida por la galería. Hay que recordar, en Córdoba, como ser, salvando la distancia, desde el 2011, hace 12 años, rige una ley para que todos los operativos de rescate de personas que se extravían en la Sierra de Córdoba sean pagados por esos ciudadanos. Sí. ¿Saben cuánto? Ninguno se cobra. Cero. O sea, vos podés dictar un montón de normas, pero si son incumplibles las normas, justamente, y este gobierno está derogando normas que eran de difícil cumplimiento. Robert, ¿para qué dictar esta resolución si después no la va a poder cumplir? Mencionaste ahí lo de los operativos de rescate. Es mucho más fácil avanzar sobre quizás los bienes personales de la persona a la cual rescataron que acá. Sí, acá es complicado, por eso lo que decíamos recién. Porque, ¿cómo haces? Algunas tienen personalidad jurídica, otras no. Otras están asociadas a un partido, otros no. Los fondos de los partidos los maneja más la justicia que el gobierno. Pero bueno, es un gesto, una señal política. Sí, y lo otro que era simbólico es esta denuncia que se puede hacer en la línea 134 de aquellas personas que dicen haber sufrido extorsión, o por ejemplo el caso de una concejala de Ushuaia a quien la denunciaron porque una persona que cobra el potencial trabajo le pidió que hiciera tareas domésticas en su casa, que hiciera empanadas por un cumpleaños del hijo, o sea, algo que debía hacer en el comedor donde la concejala tenía participación, terminó siendo, bueno, un desvío en beneficio personal para que esas tareas las hiciera en su propio hogar. Bueno, cambiamos de tema. Nos relajamos un poquito, ¿te parece?